Dado que mi último vídeo de música de los Waterboys ha sido uno de los menos vistos del canal, he dicho, tendré que hacer algo distinto, algo más popular. Al carajo, voy a hacer un vídeo de un grupo que no conoce absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque me apetece. Hoy voy a hablar de Mosley Autumn, un grupo escocés de rock progresivo, un poquito de toque celta, pero voy a cambiar las reglas. Como es un grupo poco conocido, no voy a hacer un de peor a mejor, porque ¿para qué? Simplemente voy a poner todos los discos en orden y luego pondré un número con el orden mío de peor a mejor, por si alguien que es fan del grupo quiere más o menos, tiene una curiosidad por saber cuál es mi top de los discos favoritos de esta formación. También es verdad que, como es poco conocido, voy a tratar este vídeo más que como una historia del grupo, como una especie de recopilatorio, como esas casetes que hacía en el instituto para darla de mira, esta es mi favorita de este grupo, estas son las mejores. Pues lo mismo, pero en vídeo. Entonces diré, pues de este disco, a mí las que me gustan son esta y esta, y vosotros ya podéis ir a buscarla. Que voy a poner una lista en Spotify, pero no todas las canciones están en Spotify, no todas de las que voy a hablar, por aquello de que no está todo en Spotify. Así que bienvenido a este repaso a este grupo, principalmente otoño, aunque me gustaría más como lo llamaría mi abuela, mayormente otoño. The spirit of autumn past. El grupo se forma a mediados de los 90 a partir de una banda tributo a Pink Floyd. Y sí, aquí ya estamos otra vez con lo de que mucha gente se queja de mí en este canal y en todo, de cómo es posible que a Paco no le guste Pink Floyd y sí los grupos que sí son fan de Pink Floyd. Pues nada, esto es lo que hay. El líder de la banda es Brian Josh, junto a Ian Jennings y Liam Davison. Ian Jennings teclista, Liam Davison guitarras también. Tienen la idea de formar este grupo que sea una especie de Pink Floyd, de rock progresivo, espacial, con mucha presencia de una guitarra a lo David Gilmour, mezclado con la música celta, pero no de una manera muy obvia. Traen a un montón de gente, porque el primer disco está lleno de gente, para tocar, pues eso, gaita, flauta y por ahí esas cosas, y la típica voz femenina, que es Heather Finlay, que se quedará durante media historia del grupo. La combinación vocal entre Brian Josh, como voz masculina grave, con un rango limitado, y Heather Finlay para las partes más complicadas, más altas, y las partes femeninas, es uno de los signos de identidad del grupo. El primer disco, For All We Share, dedicado al padre de Brian Josh, que es más o menos el que les ayuda a levantar la banda y fallece antes incluso de que salga en el disco. A él está dedicada la canción Heroes Never Dies. Es el disco que tiene más influencia folk, porque de repente pues a lo mejor te están poniendo están haciendo una canción en plan rock progresivo normal o rock normal, y de repente a lo mejor hay algún instrumental celta, instrumentales basados en melodías preexistentes. Solo en este caso va a ser una de las pocas veces que eso va a pasar, que se combinan con el tema largo, muy influenciado por Pink Floyd. El tema rock, que en este caso es el que abre el disco, Nowhere to Hide. Y el tema lento, básicamente para el lucimiento de la balada folk, para el lucimiento de la cantante. La cantante en el momento que toque, porque, como ya he dicho, cambiará. En este caso, los temas que tenéis que escuchar es el arranque rock, que fue lo que a mí me enganchó en el grupo. Alguien me dijo, ¿te gusta lo celta? ¿Te gusta el progresivo con guitarra eléctrica a lo Camel? Que es otra de las grandes influencias del grupo. Pues tienes que escuchar este grupo. El arranque ya me enganchó, pero luego ya al ver que había instrumentales de música celta y un final épico con crescendo, que es otra cosa que también se le da muy bien a Brian Josh, es lo que hace que sea un disco bastante redondo. Pero la canción definitoria de este disco sería la ya nombrada Heroes Never Dies, dedicada al padre de Brian Josh, que tiene un par de momentos melódicos que recuerdan un poquito a Camel, es muy épica, y a mí me gusta más que el Heroes de David Bowie ahí con dos cojones, y que el Heroes de Camel. A mí me parece una maravilla esta canción. I feel him on my face against my skin.
Spirit of Autumn Past es el segundo disco del grupo. Sigue esa tradición de segundos discos de muchísimos grupos, que es como una imagen especular del primero. Es muy similar. Es arrancar con un rocker, con una canción rock, tener un par de instrumentales celtas por en medio y acabar con una gran épica en crescendo. El grupo sigue siendo más o menos lo mismo, hay muchos cambios de formación ahora cuando el grupo es muy grande, cuando hay mucha gente, pero de hecho hay una de las muchas colaboraciones que tiene Troy Donockley, que es un gaitero que es muy famoso, pero que forma parte ahora de la formación fija de Nightwish, del grupo de metal sinfónico. Lo importante de este disco, lo que tenéis que escuchar dentro de la recopilación virtual que os estoy haciendo, es el final, básicamente, el trecho final del disco, que empieza con una dupla, que es Spirit of Autumn Past, que es el que da título al disco. Está en dos partes. La primera parte, una introducción a piano de Ian Jennings, que es simplemente eso, y la segunda es una de las melodías más memorables de la historia de la banda. Luego sí, The Gap is Too Wide, que es el clímax que empieza lento, construye la melodía, va subiendo y al final explotas, generalmente con voces angelicales de fondo, con coro y con un solo de guitarra muy al estilo de David Gilmour / Andy Latimer. Yo digo David Gilmour cuando la melodía y digo Andy Latimer cuando la melodía ¿Por qué? Pues por joder a los fans de Pink Floyd, básicamente. Con The Last Bright Light llegamos al final de la trilogía de la primera etapa del grupo con la discográfica Cyclops, que era una discográfica especializada en rock progresivo y que sigue también más o menos el mismo esquema, pero aquí lo perfecciona, quita casi por completo los instrumentales celtas basados en música tradicional, aunque deja un par que son la dupla Witchwood y Helm's Deep. Una es de la flautista Angela Gordon, de la que no he hablado todavía, y otro es, como bien sabéis, del señor inspirado en El Señor de los Anillos, aunque estructuralmente tiene cierto sentido, porque hay un momento de batalla a la mitad y luego la canción vuelve a subir, que se supone que es como el retorno de Gandalf. Este es el discazo del grupo, este es el que tenéis que escuchar, es uno de mis discos favoritos de la historia del rock progresivo, lo puse en mi lista cuando hice uno de los primeros vídeos en este canal. ¿Y cuáles son las canciones de aquí? Bien, pues la canción principal es una que de las pocas de Heather Finlay para la formación, que es Shrinking Violet. Heather participaba mucho en las letras con Brian Josh, menos en la música, pero esta es una canción que surge de ella y que Brian Josh más o menos se la arregla. Igual, está básicamente en dos partes y tiene un clima cojonudo.
Y la otra para escuchar, aparte del instrumental ya mencionado Witchwood, que a mí me gusta mucho, la otra para escuchar es el final, Mother Nature, que de estas de tengo un crescendo lento y hago una gran épica, es probablemente la más redonda de todas. Terminada la primera trilogía para Cyclops, el grupo decide hacer un disco apresurado. ¿Por qué? Son principios de los años 2000, El Señor de los Anillos está muy de moda, demasiado de moda, y como ya tenían dos temas sobre El Señor del Anillo, uno en el segundo disco y otro en el tercer disco, deciden incluir esos dos temas, componer un poquito más y hacer un disco en 2 semanas. No es muy buena idea, es el peor disco del grupo, con diferencia, pero se puede escuchar. Mosley Autumn es un grupo muy regular. Puedes empezar en él casi con cualquier disco, excepto con los 2 que yo tengo, los últimos. Este sería el último y hay otro que es el anterior. Pero cualquier disco tiene momentos de calidad suficiente para que un fan, tanto de la música un poquito tirando a folk, como sobre todo fans de Camel y Pink Floyd y del rock progresivo, le puedan gustar. Aquí, sin embargo, solo voy a seleccionar para ese recopilatorio virtual una canción, por fin en Rivendell, que es muy bonita, que me gusta. Con Passengers se inicia una nueva etapa en el grupo. De hecho, ya habían firmado por otra compañía, por Classic Rock, que es una gente que estaba especializada en discos como de Uriah Heep o de grupos así, incluso DVDs de grupos de progresivo de los 70. Entonces, es muy extraño que firmaran a Mosley Autumn, y este es su disco de intentar romper comercialmente un poquito. Posiblemente no lo promocionaran bien del todo, pero es un disco muy redondo que arranca con canciones con intención de ser, no te digo single, porque estamos hablando de rock progresivo, esto nunca iba a ser famoso, pero sí de llegar a un público mayor. Por ejemplo, el arranque Something in Between es una de las cosas más comercialillas que ha hecho el grupo, y la balada típica para lucir a Heather Finlay, Bitterness Burn, está bastante bien. Pero dentro de mi recopilatorio, aquí nos vamos una vez más al final del disco, suele ser normal en este grupo, Pass the Clock, que tiene en su segunda mitad, pues está dividida en 3 partes, pero son muy diferenciadas, no es una suite muy cohesionada, pero la segunda parte es uno de mis temas favoritos, y aquí pongo un cachito. Stones of Still Waters, el grupo se separa de Classic Rock, que no funciona, y forman, como muchos otros grupos de rock progresivo, su propia discográfica para sacar sus discos, y empiezan esta cosa también de hacer crowdfunding y prevender los discos y dar pues una edición especial
a los fans, lo cual se convertirá en un pequeño coñazo en el futuro, como podréis ver, porque encima su página no funcionaba del todo bien, como comentaré. Empieza a notarse cierto cansancio en la banda, y se divide básicamente también en dos partes, una primera mitad de canciones en el que hay un sonido un poco más rock, es un disco muy oscuro, un poquito más lúgubre de lo que estábamos acostumbrados, menos variado que el anterior, Passengers, que es uno de los mejores, y la primera mitad tiene un par de temas que a mí me gustan dentro del aspecto más rock del grupo, por ejemplo Broken Glass y Ghost in the Dreamland, y una de las dos voy a ponerla. A partir de la mitad del disco, con una pequeña instrumental un poquito frustrante de Jennings, que no llega a ninguna parte, que no rompe, es muy curioso, es un poco repetitivo, parece que va a romper, no rompe, y empieza ya la parte más Gilmour. Esta segunda parte de disco es probablemente lo más Pink Floyd de todo el grupo, y lo digo un poquito en el mal sentido porque acaba aburriéndome un poco. Aquí yo empiezo a perder el interés en Mosley Autumn, que retomaré en el futuro. Pero este disco no lo escucho tanto y se me hace un poquito pesado. Heart Full of Sky es el primero que no me compro directamente. ¿Y por qué no me lo compro directamente? Porque la web no funciona muy bien, el mailing list no funcionaba muy bien, no me enteré que salió. ¿Y qué pasa? Que ya no solo son ediciones especiales lo que empiezan a sacar en su propia discográfica para los que hacen la precompra, es que sacan un segundo disco entero de canciones, a menudo, a lo mejor solo 40 minutos, pero básicamente sirve como disco entero. Como se me pasa, no me lo compro, no me compro la edición original y ahora estos van por precio de la hostia. Me jode porque no es mal disco, es el último en el que ya hay citas expresas a la música celta. A medida que ha ido avanzando la historia del grupo, han ido abandonando toda referencia a la música celta. Es el último, de hecho, momentáneamente, luego volvió con Angela Gordon, no me acordaba el nombre, que es la flautista, y momentáneamente se marcha también del grupo Ian Jennings, el teclista. Se nota que es un poco final de una era. No es mal disco, yo os dejo aquí con Fading Colors, que es como arranca, que creo que arranca muy bien. As we fade away, every single day is dying away in the sky, and we're nowhere near Kansas anymore. We're not even over the rainbow. The crashing seas and thunder catch the moonlight in their rage. The haunted winter gales that scream across the alley in Whitby Town. Glass Shadows es mi disco, quitando el del Señor de los Anillos, que no se puede considerar casi un disco oficial, menos favorito de la banda. Se nota una crisis dentro de la formación. Sin Jennings, sin Gordon, están básicamente a dúo Heather Finlay y Brian Josh, y de hecho es el último disco de Heather Finlay. Se nota que hay un cansancio en las ideas. De hecho es el único en el que no tengo claro cuál es la canción que voy a poner en esta recopilación virtual, simplemente porque nada me llama la atención. No hay mucha influencia celta más allá de otra colaboración de Troy Donacley para una parte. Es la típica canción que sobre el papel suena muy bien, con coros, con gaitas y tal, pero que no va a ningún lado. Everything
Glass Shadow me gusta tan poco, y de hecho llego a la edición especial de ese, pero me gusta tan poco que abandono el grupo y me pierdo el disco de regreso, el disco como de renacimiento. Heather Finlay se marcha a su carrera en solitario amistosamente, de hecho tienen un último concierto que sacan en DVD, y la sustituye la que es la segunda voz del grupo, que se llama Olivia Spanning, que canta muy similar y muy bien, de hecho. Acabaría en el futuro, además, de hecho, casándose con Brian Josh. A lo mejor por ese cambio, a lo mejor por la presencia de Ian Jennings otra vez, con fuerza dentro de las labores de grupo, porque a partir de Stone of Still Waters y Glass Shadows se componen básicamente con Brian Josh, porque se ven unos documentales que hay de extras en las ediciones especiales, y Heather Finlay yendo ellos a retirarse a componer las canciones. Aquí yo creo que se nota más que hay un esfuerzo de grupo. Voy a destacar dentro de este recopilatorio el final, And When the War is Over, que es igual, es una especie de elegías, y digo que es elegía en este sentido porque está dedicada a un fan del grupo que murió en la Guerra del Golfo, bueno, o en Oriente Medio, no me acuerdo muy bien dónde. También For All We Share, que ese es como el título del primer disco del grupo, lo cual creo que indica esa voluntad de retomar el grupo con más energía. De hecho, esa energía está en las canciones de la edición especial, que igualmente me descolgué y no la tuve, y me costó un trabajito encontrarla a un precio que no fuera una locura, porque resulta que yo la había escuchado un poquito de fondo, la retiraron de Spotify, no volví a escucharla, y cuando me lo compré dije, ahí va, Dios mío, si dos de las mejores canciones del disco están en las descartadas. No sé cuál voy a poner, creo que el homenaje a Rick Wright ya lo puse en una de mis canciones favoritas del año, cuando volví a descubrir este grupo, que empiezan a citar canciones de Pink Floyd, es maravilloso, así que voy a poner una que se llama Ice, pero que no tiene que ver con Camel, y que es sobre una crisis de pareja, y creo que está de puta madre. Esta no estará en la lista de Spotify que compartiré. The Ghost Moon Orchestra es otro de los discos que he recuperado relativamente reciente, cuando en la etapa en la que yo había abandonado el grupo. Está un poquito por debajo del nivel de la potencia con la que regresan con Go Well Diamond Heart, pero no está mal, tiene algunos temas que Brian Josh está desarrollando para sus discos en paralelo. Ya en esta época creo que ha sacado uno solo, luego posteriormente sacará otro, pero a mí la que me gusta es un tema que destaqué entre mis favoritas del año, que mezcla una potencia rock que no se había visto mucho desde Passengers, con un estribillo muy melancólico, muy sentido, muy bonito, como a mí me gusta, cantado por Spanning de una manera maravillosa. El resto de discos no está mal, pero en este recopilatorio solo hay esta canción. Chasing
Dressing Voices es el disco que a mí me vuelve a meter dentro del fandom de este grupo, porque, joder, saca uno nuevo y digo, vamos a echarle un vistazo. Y gracias a que tuve ese momento preclaro, dije, Dios mío, sí, a pesar de que se hubiera ido Heather Finlay, seguían siendo muy buenos. Es un disco que por primera vez, después del Señor de los Anillos, es conceptual. Va sobre la vida, el último día en la vida de un hombre, en el que rememora su pasado y tal, y tiene una muerte violenta. Me gustó increíblemente cómo captaba una cosa de lo que ya he hecho un vídeo en este canal, que son canciones sobre, que a mí me recuerdan al otoño en la ciudad, cómo captaba un ambiente otoñal del señor paseando por la calle en su apertura, Saturday Night, que es simplemente una canción sobre andar por la calle al anochecer. Pero, no sé, nada más empezar dije, puñetas, si el grupo sigue siendo bueno. Singing on a Saturday night, a whistling Saturday night, walking on a Saturday night. Luego continúa el disco con mucha variedad, que es una cosa que se echaba de menos en The Ghost Moon Orchestra y que se llevaba echando de menos desde prácticamente Storm of Still Waters, la variedad. No que vuelvan a la música celta, porque no vuelve, aunque Troy Donackley vuelve a participar aquí, pero el disco tiene bastante variedad, con temas acústicos, con temas de guitarra, hasta que llega The Last Day, que es muy curioso porque cita bastantes títulos, cita incluso títulos de otras canciones del grupo de su primera etapa. O sea que se ve que es algo como que es la historia de una persona, pero a lo mejor hay algo personal en Brian Jones cuando la escribe, y cita incluso alguna melodía del segundo disco en un tema que explica básicamente el momento en el que un hombre muere de una manera violenta. Tiene una de mis letras favoritas de la historia del grupo, que es cuando el hombre muere y describe el momento de la muerte como mientras mi mente se convierte en una supernova, que me parece una forma muy bonita de decirla. Y básicamente sería, junto con Heroes Never Die y un par más, sería probablemente mi canción favorita del grupo, que no está ni siquiera en mi disco favorito del grupo. Pues estas cosas son así. La canción favorita no tiene por qué estar en el disco favorito. Sight of Day, ya un disco bastante reciente, creo que es el disco que hace que la comunidad progresiva, que siempre le ha tenido respeto a este grupo, pero no ha estado nunca entre los principales en votaciones y tal, ya directamente lo abrace, porque es un disco
tirando a muy bueno, financiado por crowdfunding otra vez con un disco de más de media hora de material extra para los que precompramos, porque yo ya estaba ya precomprando. Marca el regreso de Angela Gordon al grupo. Angela Gordon, cuando se separa del grupo, incluso había hecho un disco con Heather Finlay de música más o menos instrumental, celta, folk celta, sin rock. Vuelve al grupo, es que había tenido un hijo, creo, básicamente, o algo así, por eso se había ido. Es que estamos hablando de un grupo que no tiene mucha potencia financiera y bueno, la gente tiene que vivir. Entonces vuelve al grupo, eso parece que también le da fuerzas. Este es uno de los mejores discos en el sentido de rock progresivo. Sigue manteniendo el ser bastante variado como el anterior y es difícil destacar solo una canción porque aquí hay muchísima calidad. Me quedo con Tomorrow Dies del teclista Jennings y de Josko, compuesta entre ambos, porque me gusta la pasión con la que canta el estribillo Olivia Spanen. Realmente podemos coger cualquier otra, incluso el típico clima final, Forever and Beyond, que aquí es donde vuelve además un poco esa influencia. No solo es Pink Floyd triste, sino también es un poquito más positivo de lo que habían sido anteriores discos, y hay un poco más de influencia celta, que eso yo lo agradezco para un grupo que empezó sus dos primeros discos como celta progresivo y que fue abandonando el tema. Llegamos al último disco por ahora. Solo un año después de Sight of Day sacan un disco impulsados por la muerte de uno de los componentes del grupo, creo que era el bajista, y le hacen un disco homenaje. No es conceptual del todo, pero sí es homenaje en su tema principal, que es la épica Viking Funeral. Evidentemente es como que él siempre quiso como un funeral vikingo y nosotros se lo vamos a dar a nivel musical. Yo lamentablemente noto que han corrido un poquito demasiado con este disco, aún así es bastante satisfactorio y ya están establecidos como uno de los principales grupos de rock progresivo, sobre todo para fans de Camel y Pink Floyd, y ya se le acepta de puta madre. Ya la revista Prog hay artículos, siempre sale como uno de los mejores del año a pesar de no estar a la altura de Sight of Day. También se puede empezar por es que es un grupo, como he dicho, que puede, excepto Glass Shadows y el del Señor de los Anillos, puedes empezar cualquier disco. Si te gusta, te va a gustar todos, y si no te gusta, probablemente no sea para ti. Si eres de los de música celta, solo tendrías que escuchar los 2 o 3 primeros, bueno, los 3 primeros. Pero los 3 primeros están súper descatalogados y no están en internet, no están en Spotify. Así que sí hay un recopilatorio que se llama Pass the Clock, en el que están casi todas las canciones principales de esos 3, 4 primeros discos, incluyendo el del Señor de los Anillos. Creo que llega hasta Passengers también. Y ahí es donde
es una forma muy buena de empezar con la etapa más folk celta. Así que esto ha sido mayormente otoño. Espero que os haya descubierto un grupo que os pueda gustar. Básicamente habré puesto extractos más largos de las canciones gracias a que esto no es una multinacional y supongo que no me las van a capar. Entiendo que el grupo agradecerá que yo ponga estos cachos. De hecho, es como mi disculpa. Recuerdo que cuando Vicisitud, de mi compañero de Vicisitud y Sordidez, fue a verlos como teloneros, creo que de Steve Hackett, cuando estaba en Cardiff, se acercó a ellos y de mi parte, pues yo estoy hablando, digo, joder, este disco era en la gira de Dressing Voices. Digo, joder, estoy muy avergonzado porque este disco me encanta, uno de mis discos favoritos del año, y yo había abandonado el grupo cuando se fue el anterior cantante, y esta cantante es maravillosa, y el disco es maravilloso. Y José Ramón, como no tiene vergüenza, se acercó y se lo dijo, oye, que de parte de un amigo mío, que lo había abandonado, pero que soy la polla y que no sé qué. Por lo visto, muchas gracias, me firmaron una cosita, me dio un flyer que lo tengo por ahí y tal. Se ve que son buenas personas los de Mosley Autumn. Además, fíjate, la gente entra, vuelve, sale del grupo, vuelve a entrar. Al mismo Vicisitud, que tampoco es que sea de este tipo de música, él es más del rock, o sea, del heavy, o del heavy pro. No me pareció mal, espero que a vosotros no os haya parecido mal. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Voy a decir una cosa de darle a la campana de esto para avisar. Que es que la gente lo dice y yo creo que solo lo he dicho una vez. Esta es la segunda vez que lo digo. Darle a la campana. Pero no voy a decir que os suscribáis. ¿Por qué? Porque el que ha llegado hasta aquí ya, ya con haber llegado hasta aquí, con un grupo tan raro, yo ya digo, ole, bravo, bien. Pero qué bonito es Mosley Autumn. Y qué bonito es el otoño.